Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero todo te re bien y vamos a dar continuidad a nuestra clase de fisiología y hoy empezamos con sistema sanguíneo. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el sistema sanguíneo nada más es que un tejido conectivo especializado, ¿ok? Que va a estar compuesto por elementos formes y plasma, ¿ok? Cuando hablamos de hematología, hablamos que es el estudio de los tejidos sanguíneos y que el tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado, ¿ok? ¿Qué va a estar compuesto este sangre? La sangre va a estar compuesto de dos puntos principales: elementos formes, vamos a poner algo más fuerte, elementos formes y la parte líquida. Cuando hablamos de elementos formes, hablamos de glóbulo rojo, también conocido como eritrocitos, glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, y plaquetas, también conocidos como trombocitos. Y en parte líquida tenemos plasma, que va a estar también ahí electrolitos y proteínas. Acá en esta imagen podemos mirar el plasma, que es la parte más que se queda arriba en la pipeta, los glóbulos blancos, que es la parte que tenemos en menor cantidad ahí y se queda en la parte media, y los glóbulos rojos, que se queda en la parte de abajo, que va a sufrir el proceso de eritrosedimentación, ¿ok? Por ser más grande, también un poco más pesados que los glóbulos blancos y plaquetas y más pesados que el plasma, ¿ok? Valores normales. Ya vos adelanto que eso sí o sí son valores que tienen que saber, sí o sí, son valores que sí o sí hay que saber de cabeza. Los indico a poner un post-it en su frente y lo mire todos los días hasta el final de la carrera. Van a tener que saber esos valores, ¿ok? Ojo con los valores, voy a dejar acá como una observación. ¿Por qué? Porque todos los valores de fisiología están basados en bioquímica. Entonces, los valores de fisiología, ustedes tienen que mirar en la hoja que está dada por la parte de bioquímica. Todos esos valores que ustedes recibieron de bioqui van a ser utilizados para fisiología. Las cátedras andan juntas, ¿ok? Tenemos ahí los glóbulos rojos en 4.5 a 5,5 milímetros cúbicos para hombres y de 4,5 a 5 para mujeres. La plaqueta tenemos ahí envuelta de 150 a 400.000 y los glóbulos blancos entre 4.000 y 11.000, ¿ok? Milímetros cúbicos. ¿Cuál es la función de la sangre? La sangre va a tener función tanto respiratoria, cuanto nutritiva, cuanto excretoria, cuanto inmunitaria, hemostasia, regulaciones hormonales, térmicas, regulación de equilibrio iónico, regulación de equilibrio ácido-base y regulación de la presión arterial. Principalmente, quiero que guarde esta información acá en el corazón de ustedes, que es la regulación de la presión arterial, ¿ok? Principalmente la regulación de la presión arterial. Bueno, después tenemos que tener en cuenta algunos conceptos re importantes para los estudios del sistema sanguíneo. Un de ellos se llama volemia, o también conocido como volumen de sangre total, o volumen sanguíneo total. También puede venir en los exámenes como VST, ¿ok? La sigla. Y quiere decir que es el volumen total de sangre que posee una persona, que posee un individuo. Ese valor está aproximadamente entre 5 litros, que va a corresponder cerca de 7% del peso corporal de una persona, y está directamente relacionado a masa magra. O sea, en hombre, como el hombre tiene mayor masa magra que la mujer, tiene tendencia a tener una mayor cantidad de sangre. Acuerda que en la mujer tiene más cantidad de tejido adiposo que de masa magra, ¿ok? ¿Y cómo se calcula los volúmenes sanguíneos total? Los volúmenes sanguíneos total va a estar calculado de dos formas. Pero la suma de los valores globular total, también conocida como VGT, ¿ok? Y los volúmenes plasmáticos total, ¿ok? Entonces, a suma de ellos, yo tengo los volúmenes sanguíneos total.
El valor normal para hombres es de 70 ml por kilo y la mujer de 60 ml por kilo. Ojo también que eso tiene que saber, ¿ok? Todo que tiver PP ya sabes que es pregunta de prueba, pregunta de exámenes, ¿ok? Bueno, si yo tengo una persona, un paciente, que un VST entre 70 mil equivalentes, siendo un paciente hombre, decimos que él está con normovolemia. Si es para mujer, 60 ml por kilo para mujer, también ya está con una normovolemia. Pero, ojo, si yo tengo un paciente con un aumento de 70 ml, o sea, vamos a poner por arriba de 90, yo tengo un paciente con una hipervolemia. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo un aumento de volumen de sangre total. Eso puede ser acarretado por un aumento de plasma, que vamos a estudiar en renal. O sea, tenemos un paciente con un aumento, con un aumento de reabsorción en los túbulos contorneados y eso también aumentando cada vez más la hipovolemia, ¿ok? Y cuando hablamos de una hipervolemia también podemos acordar que decimos que una de las funciones de la sangre es mantenimiento de la presión arterial. Y si yo tengo un paciente con un aumento de volemia, un aumento de volumen de sangre total, tenemos un aumento de presión. ¿Por qué? Porque yo tengo mayor cantidad de sangre ahí, ¿ok? Bueno, y tenemos cuando un paciente tiene por abajo de 70 o de 60, por ejemplo, vamos a poner en un 40, tenemos una hipovolemia. Y o que eso me acarreta, también me acarreta una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el sangre es uno de los grandes responsables por mantenimiento de la presión arterial. ¿Ok? Bueno. Después vamos a hablar un poquito ahora sobre la presión osmótica. Primeramente que la osmosis es un proceso donde las moléculas van a se disolver y pasa a través de la membrana. Acuerda que la membrana, miramos en la clase de biomembrana, que la membrana es semipermeable. Entonces, la solución va de menos concentrada a una solución más concentrada, ¿ok? ¿Y qué es la presión osmótica? ¿Qué eso tiene que ver? Es que la presión mínima que nuestro cuerpo requiere para detener ese flujo de ese solvente para dentro de esa célula a través de una membrana semipermeable, ¿ok? O sea, es una diferencia de presión que es necesario tener para que ese solvente, ese flujo de ese disolvente vaya hacia adentro, ¿ok? Esa es la presión osmótica. No confundir con presión oncótica. ¿Por qué? Porque la presión oncótica es la presión de las proteínas, ¿ok? Proteínas. La presión oncótica o presión colodosmótica é uma pressão da diferença de concentração de proteínas plasmáticas que vai existir entre o plasma sanguíneo, ou seja, no interior do vaso sanguíneo, e no líquido intersticial, ou seja, no interstício celular, ok? Essa é a pressão oncótica. E a proteína, gran proteína responsável por manter a pressão oncótica é a albúmina. ¿Por qué albúmina? Porque la albúmina es la proteína que tenemos en mayor cantidad en nuestro organismo. Por eso que es la gran responsable por mantenimiento de la presión oncótica, ¿ok? Entonces tenemos que la presión, no confundir, por favor, no confundir presión osmótica con presión oncótica. Son cosas distintas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la presión osmótica me habla de una molécula disolvente, ¿ok? Y la presión oncótica me habla de proteínas plasmáticas. O sea, la diferencia de las proteínas en plasma, en intersticio y en vaso sanguíneo, ¿ok? Perdón, no es plasma, en vaso sanguíneo y intersticio, ¿ok? Bueno, tenemos el sistema vascular sanguíneo, que tenemos los capilares,
Mira que tenemos lo capilar continuo, lo capilar fenestrado y lo capilar sinusal discontinuo, ¿ok? Son los tres tipos de capilares que tenemos ahí. Hematocrito. Pregunta de oral, pregunta de Betina, pregunta. Ojo con eso. Ojo, porque millones se pierden cuando hablamos de eso. Eso se pregunta y se pregunta mucho, ¿ok? Primera cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es las definiciones de las cosas. Acordar que cuando hablamos de volumen de sangre total, o VST, es la cantidad total de sangre y que está compuesta por volumen corpuscular, ¿no? Los glóbulos y el plasma, ¿ok? Cuando hablamos de hematocrito, tenemos que tener en cuenta que el volumen de glóbulo rojo y un volumen de plasma expresado en porcentaje. Eso fue pregunta de examen oral. Betina pregunta mucho la definición de hematocrito. ¿Qué es un hematocrito? Hematocrito es el volumen de glóbulo rojo en un volumen de plasma expresado en porcentaje. Tiene que hablar esta frase. ¿Ok? ¿Y cómo adquirimos ese hematocrito? A través de centrifugación de túbulos especiales de sangre que no pueden estar coagulados, o sea, incoagulables, ¿ok? Y cada célula tiene un peso específico superior al del plasma y que se va a depositar en el fondo de la pipeta. Acordar que tenemos en esta imagen, acá, donde va a depositar los glóbulos rojos en el fondo de la pipeta, ¿ok? Bueno. Y como todo, tenemos que saber los valores. Entonces, ¿cómo hablamos de los valores? Hablamos de 45 más o menos 5 para hombres y 40 más o menos 5 para mujeres. En cuanto en 100 ml de sangre, ¿ok? En 100 ml de sangre yo tengo que tener 45 ml de glóbulo rojo o 40 ml de glóbulo rojo. Depende si es para hombre o para mujer, ¿ok? Tenemos algunas alteraciones importantes que también es una pregunta de examen, ¿ok? Que son las alteraciones de hematocrito. Y yo tengo dos alteraciones importantes. Las alteraciones relativas y las alteraciones absolutas. Cuando yo hablo de alteraciones relativas, está me diciendo que o hematocrito no es que el hematocrito sufrió una modificación, pero aparentemente sufrió una modificación. O sea, yo tuve un cambio de volumen plasmático, pero no tuve un cambio de glóbulo rojo. No tuve un cambio de volumen globular. Entonces, eso es relativo. Por ejemplo, yo les dije que si yo tengo un paciente con un aumento de volemia, yo tengo una hipervolemia. Y esa hipervolemia puede ser acarretada por un aumento de plasma. ¿Y qué va a pasar? Si yo tengo mayor cantidad de plasma y menor cantidad de glóbulos rojos de mi volumen globular, aparentemente va a me dar la sensación que yo tengo poco glóbulo rojo. Pero no es que tengo poco, es porque está muy disolvido en plasma que está en gran cantidad. ¿Ok? ¿Y dónde podemos mirar eso? Podemos mirar eso principalmente, por ejemplo, en mujeres embarazadas, donde tenemos un aumento ahí de cerca de 40% del líquido corporal. Por eso que las mujeres embarazadas son edematizadas, tienen muchos edemas, principalmente en la parte de las piernas. ¿Ok? Porque yo tengo ese aumento de plasma, esa reabsorción muy alta de líquido y eso me acarreta justamente en esa alteración relativa. Después tenemos la alteración absoluta. ¿Y dónde encuentro los cambios absolutos? Los cambios absolutos me hablan de cambio en volumen globular. Entonces, a partir de este momento, yo no tengo algo que es aparente, yo tengo algo que es real. ¿Ok? O sea, es algo que esa alteración es real. Esta alteración va a estar en la parte celular de mi sangre, ¿ok? Y eso es una absoluta. Y tenemos una enfermedad que vamos a estudiar muy profundamente, que es la anemia.
La anemia nada más es que una alteración de hematocrito en su estado absoluto, porque yo tengo una reducción de glóbulos rojos, ¿ok? Bueno, aquí yo puse algunas alteraciones para ustedes poderem mirar, alteraciones en hematocrito, ¿ok? Essa primeira vai me expressar a relação normal de volume globular total e volume de sangue total, ¿ok? E o restante é uma alteração. Por exemplo, em la D, temos acá uma quantidade de volume plasmático total e um volume globular total diferente, ou seja, eu tenho uma hemodiluição. Por quê? Porque eu tenho mais plasma que volume globular. Então, mi paciente está hemodiluido, ¿ok? Bueno, y así sucesivamente. Y tenemos la eritrosedimentación. ¿Qué es la eritrosedimentación? Eso también es una pregunta de choice, ¿ok? Ojo con eso. Eritrosedimentación nada más es que la velocidad natural que los glóbulos rojos se sedimentan. O sea, ¿qué es sedimentar? Es la velocidad de que los glóbulos rojos va para el fondo de la pipeta, ¿ok? Acá. Isso é sedimentar. Ele se sedimentou, ele se localizou em final da pipeta, ok? Ele é conhecido, esse processo, como marcador biológico inespecífico, ok? Por que inespecífico? Porque eu posso ter uma alteração nesta velocidade de eritrosedimentação, que pode estar me alegando uma inflamação, um tumor, alguma patologia, pero ella no me dije qué patología es, qué enfermedad es. Solamente me dije que hay una patología. Solamente eso. Pero no me especifica qué tipo de patología es. ¿Ok? Valor normal de 2 a 10 en una hora para hombres y una 15 para mujeres. ¿Ok? Bueno, esta primera parte, y yo quiero que ustedes guarden en el corazón de ustedes esta primera parte, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre sistema hematopoético. ¿Qué es el sistema hematopoético? El sistema hematopoético, primeramente, que es el sistema encargado de la formación de la sangre, ¿ok? Entonces tenemos que hema es la sangre, poiesis, producción o fabricación, o sea, fabricación o producción de sangre. Esse processo e desenvolvimento e maduração dos alimentos de sangue pode ser eritrocitos, leucócitos e plaquetas a partir de um precursor comum, que é conhecido como célula madre hematopoética pluripotente, ok? Stem cell, também conhecida como célula hematopoética truncal pluripotente, ela tem 3 características principais, e isso você pode perguntar, ok? Não para oral, pero para um desenvolvimento. ¿Ok? Son 3. Estas son capaces de automantener su población celular al producir casi ilimitadamente. Pueden diferenciarse y originar otros tipos celulares, o sea, poseer células progenitoras comprometidas. Y ellas poseen un microambiente específico. ¿Ok? Entonces, esos 3 sí o sí tienen que saber. ¿Y cómo está dado todo eso? Tenemos dos processos que são... alguns processos que vão estar ubicados em 2 lugares distintos. Primeiramente, que o primeiro processo vai ocorrer nos órgãos hematopoéticos, ok? E o segundo processo, a continuação deste processo, vai ser em la sangre. O que temos que ter em conta? Quais são os órgãos hematopoéticos que temos que acordar? Huesos largos, a epífisis no caso dos huesos largos. Lo único hueso de nuestro cuerpo que no hace hematopoiesis va a ser la clavícula, por no tener médula, ¿ok? Bueno, as células hematopoéticas pluripotentes vão se diferenciar em células progenitoras comprometidas, de aí em células prepulsoras proliferativas, que vão migrar hacia la sangre, y las células prepulsoras no proliferativas cuando lleguen a la sangre, y las células funcionales maduras, ¿ok? Lo 1 hacia el 3, la actividad proliferativa tiende a disminuir, y de 4 a 5 es la diferenciación y maduración de estas células, ¿ok?
Bueno, fatores de crecimiento. Tenemos la Stem Cell Factory, tenemos la GM, que es CSF, que é a síntese de neutrófilos, monócitos, macrófagos e eosinófilos. Temos interleuquinas 1, temos interleuquina 3, 4, 6, que vão fazer toda essa diferenciação, ok? Uma coisa importante, quem vai actuar na célula hematopoética vai ser, primeiramente, a Stem Cell Factory. Deixa eu pegar acá, faltou uns. La Stem Cell Factory, que vai actuar também acá na interleuquina 3, interleuquina 1 e interleuquina 6. Tanto a interleuquina 6 quanto a interleuquina 1 atua na Stem Cell Factory, que vai actuar na célula hematopoética pluripotente. A interleuquina 3, esta atua tanto na Stem Cell Factory, na célula hematopoética pluripotente, quanto na célula progenitora comprometida, ok? Bueno, fatores inibitórios temos o TNF, TGF, o interferon alfa e o interferon beta. Ou seja, esses fatores inibitórios é para inibir a proliferação e a diferenciação, ok? Qual é a função da regulação hematopoética? Primeiramente, microambiente hematopoético, segundamente, eritropoetina. Terceiro, a trombopoetina, ok? Depois aqui temos a diferenciação, para que você possa mirar. Temos a célula madre sanguínea, que ela vai diferenciar em células mieloides e célula madre linfóide, que vai dar origem aos mieloblastos, os granulocitos, que são os eosinófilos, neutrófilos e basófilos, plaquetas e glóbulos rojos. Já a célula linfóide vai se formar os linfoblastos, que vai diferenciar linfocito B, T e linfocito citolítico natural, que são os conhecidos glóbulos, né, brancos aí, conjuntamente com os granulocitos, ok? Bueno, uma informação importante sobre a eritropoetina. Primeiramente, que a eritropoetina é uma hormona, ok? É uma hormona. Esta é fabricada, cerca de 90% dela, em riñón. 10% em hígado. Ok? E essa também pode ser produzida por las glândulas salivares também. Pero é muito menor quantidade. Muito pequena. E qual é a função da eritropoetina? A eritropoetina ela tem a função de aumentar a produção de glóbulos rojos. Ela atua em la médula óssea. Ou seja, por exemplo, eu tenho um paciente que foi a uma montanha e allá tem uma alta altitude, ou seja, eu tenho ar mais rarefeito, eu tenho menos quantidade de oxígeno. Essa quantidade de oxígeno vai estar diminuída, vai ser cessada por los riñones. Los riñones vão dizer, bueno, está chegando pouco oxígeno, temos pouco oxígeno. Temos que aumentar a produção de los glóbulos rojos para que eu consiga captar maior quantidade de oxígeno. Isso nós podemos mirar bem quando jogadores de futebol vão jogar em La Paz, que tem uma alta altitude. E normalmente chega 7 dias antes. Por que 7 dias antes? Porque 7 dias antes é o tempo que leva o corpo a produzir mais glóbulos rojos. O glóbulo rojo ele tem a tendência de ser produzido entre 4 a 7 dias, ok? Então, os riñones têm essa informação. E o que vai liberar? Ele libera a eritropoetina. A eritropoetina vai hacia a médula. Vamos botar essa imagem acá. Hacia a médula, vai se unir a seu receptor, que vai estar na médula, vai se unir e vai ativar a produção de glóbulos rojos.
¿ok? Entonces la eritropoyetina, ela es muy importante porque los riñones sensan la información de esa queda de oxígeno y pasa para a producción de glóbulo rojo en la médula, ¿ok? Bueno, eso es muy importante que guarden no corazón de ustedes. Ojo con eso acá. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiología del eritrón. Primeiramente, que o eritrón vai ser uma célula madura que transporta gases respiratórios, ok? Tem uma vida média de 120 dias. Guarda esta informação porque esta informação é bem importante, ok? Essa vai ser capaz de fazer mitoses hasta um certo ponto, porque depois essa não pode fazer mais mitoses, ok? Essa não pode. E a principal função dessa vai ser transportar y protección de la hemoglobina, que es la gran estrella de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque ella hace el transporte de oxígeno. ¿Ok? Y tenemos el eritrón, o eritrocito maduro circulante, más la célula eritropoyética. ¿Ok? O eritrón, acá tenemos primeiramente que é uma célula anucleada, então acordar que não tem mitocôndria, o glóbulo rojo não hace respiração, não tem ciclo de Krebs, não hace nada disso, ok? Ojo com isso. Seu principal elemento é a hemoglobina, possui uma membrana flexível, ok? Possui antígenos em sua membrana, por isso que estudamos os grupos sanguíneos, porque vai estar acá os antígenos de membrana, ok? E essa mantém a hemoglobina em ótimas condições. Valores normais, tem que saber, ojo com a cátedra de bioquímica, ok? Bueno. O eritrón ele pode ser fijo ou circulante. Quando falamos de fijo, falamos que ele está onde? Em órgãos hematopoyéticos. Acordar que a maioria de nossos huesos possuem médula e hace la hematopoiesis, excepto, não olvidem, excepto clavícula, que não hace porque não possui médula, ok? Lo fijo, célula hematopoyética, que vai estar nos nossos órgãos. Os órgãos hematopoyéticos, le deixei acá. Pelvis, vértebras, esternão, cortichas, hueso de crânio, porção proximal de húmero e fêmur e por aí vai. Depois temos os circulantes, que são os reticulocitos e o eritrocito maduro. Nós vamos a mirar que os reticulocitos, estes são luego que salen de la médula. Isso saiu e foi para a torrente sanguínea, aí temos reticulocitos, ok? Depois de passar algum tempo, eles se convertem em eritrocitos maduros. Aqui temos a eritropoyese, logo da embriologia. Mira que o primeiro que vai ser baço e hígado, são os órgãos esplênicos, são os grandes responsáveis logo no início de fazer a produção sanguínea. Depois de um certo tempo, vai para a médula óssea, vértebras, esternão e coxal, e assim sucessivamente, ok? Quais são os requerimentos para conformar o glóbulo rojo, para produzir o glóbulo rojo? Primeiramente, uma população normal. Segundo, um microambiente adequado, ou seja, eu tenho que ter células e fatores de crescimento adequado. Que fatores são esses? As interleuquinas 1, interleuquina 6, interleuquina 3, ok? E temos os fatores hematínicos, que são os fatores nutricionais, que vão ser o hierro, o ácido fólico, a vitamina B12, ok? Bueno. Eritropoyesis. La eritropoyesis, temos aí que temos a célula primitiva do glóbulo rojo, que é conhecida como buffer, que é a unidade formadora do brote eritrocitário. A eritropoyesis dura em torno de 5 a 7 dias, por isso que quando um jogador vai para um lugar de altas altitudes com uma barra de oxígeno, isso vai ser sensado pelo riñón, que libera a eritropoyetina, que vai à médula para a produção do glóbulo rojo. Esse vai ter uma duração de 5 a 6 dias para a produção de novos glóbulos rojos, ok? Então, temos
que a célula trilipotente vai se diferenciar na célula buffer, na unidade formadora do prótein eritrocitário. Esse buffer vai se converter em proeritroblasto, depois em eritroblasto basófilo, depois eritroblastos policromatófilo, depois ortocromático e depois ele vai hacer sangre, aqui em sangre, reticulocitos e eritrocitos. Por que reticulocitos? Mira o que temos acá dentro ainda quando ele está em reticulocito. Restos de RN. Então, por ter esses restos de RN, também ele ainda é reticulocito. Depois, mira como estás, ele se converte em eritrocito maduro. De proeritroblasto hacia ortocromático, isso acá ocorre em la médula óssea. Ok? Deixa eu botar isso para cá. Médula óssea, ok? E de reticulocito a eritrocito maduro me ocorre em sangre. Acá temos alguns fatores que podem estimular e inibir a eritropoiese. O que pode estimular a eritropoiese? Hormonas tireoide, hormonas sexuais, glucocorticoides, eritropoietina, microambiente, fatores nutricionais. E o que pode ocorrer com a hemocaterese? Envejecimento de los eritroblastos, ou seja, depois de 120 dias, que é mais ou menos o tempo que dura um globo rojo, 120 dias, vai ocorrer que nós chamamos de hemocaterese. E a principal função vai estar dada lá embaixo, ok? Significa que outros órgãos não hacen? Não, hacen, pero a principal é embaixo, ok? Como já adelantei, eritropoietina, ou também é EPO, la conocida como EPO, temos que é a hormona que dirige a taxa de produção de eritrocitos em los órgãos eritropoietíticos. Vai ser sintetizada cerca de 90% em riñón e 10% em hígado, ok? E como está dada essa regulação? Ela vai ocorrer quando eu tenho uma diminuição de óleos em sangue, ou seja, uma hipóxia tisular, que vai ser detectada pelas células intersticiais peritubulares do riñón. E vai começar a sintetizar a EPO, que vai hacia a médula, onde tem esse receptor, e vai estimular a eritropoiese para aumentar a quantidade de glóbulos rojos circulantes, ou seja, quanto maior quantidade eu tenho de eritrón circulante, menor quantidade de EPO eu necessito. Pero se eu tenho uma menor quantidade de eritrón circulante, maior é minha liberação de eritropoietina, ok? E aqui eu pus uma imagem para vocês, para que vocês possam mirar. Que temos acá? Temos uma diminuição de oxígeno. Isso chegou, essa informação foi detectada lá em riñón. E o riñón diz assim, bueno, está chegando pouco oxígeno, necessita aumentar isso. O que vai ser? Vai saltar o fator eritropoietítico, vai soltar a eritropoietina. Essa eritropoietina vai hacia a médula, onde o receptor deixa, e vai hacer a produção de novos glóbulos rojos, ok? Vai ser os precursores do globo rojo, que são os hemocitoblastos, ok? Entendido isso? Excelente. Guardalo estas informações acá, porque se pergunta. E é muito importante para a regulação da PA, ok? Hasta acá estamos bem? Bueno, de sangre, chicos, es todo eso. Espero que te hayan gustado, que tengan un buen día, estudien y cualquier duda, escribirme. Besos.